Este programa es patrocinado por Productos Medix. Compartiendo la salud con Tere Bermea. Qué gusto saludarte, qué gusto darte la bienvenida a tu programa Compartiendo la Salud. Yo soy Tere Bermea, tu amiga y coach de vida que te apoya para que tú tomes las riendas de tu salud en tus manos. Y hoy te invito a que hagamos conciencia alrededor de un tema muy peligroso, doloroso y que está creciendo en forma desproporcionada: el acoso escolar. El acoso, la violencia en las escuelas, llamado bullying. ¿Tienes hijos con sobrepeso? ¿Tú sabes cómo se llevan con sus compañeros en la escuela, si les gusta ir a clases o prefieren estar en casa? Otra pregunta que te hago: ¿alguna vez se burlaron de ti? ¿O quizás tú fuiste alguna de las personas que humilló a un compañero? Es muy probable que en la adolescencia hayas sido víctima o verdugo. Yo te hago otra pregunta: ¿tú sabes lo que siente un niño con sobrepeso, que es ridiculizado por sus compañeros? Yo te invito a que estemos alertas. Si tú tienes hijos entre los 10 y los 18 años y que tienen sobrepeso u obesidad, y si están llegando a casa con rasguños, con golpes y siempre pierden algo, reacciona. Tus hijos o tus hermanos pueden ser víctimas de acoso escolar. Si tú tienes alguna duda sobre este o algún otro tema, te invito a que nos escribas a info@compartiendolasalud.tv y también a que te unas a nosotros al www.twitter.com/comparte salud. Más adelante vamos a entrevistar a una especialista, una psiquiatra infantil y de adolescentes, para que nos oriente sobre cómo manejar el acoso escolar. Quédate con nosotros. Continuamos. El 40% de los alumnos de todo el país sufre agresiones en la escuela, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy te daremos varios consejos para enfrentar este problema y proteger a tu familia. Las agresiones escolares pueden ser físicas, verbales o psicológicas y comienzan en la preadolescencia. Por ejemplo, entre las jovencitas, si una compañera está excedida de peso, se burlan, la rechazan y ridiculizan, lo cual constituye una agresión que daña su autoestima. Las agresiones físicas son más comunes entre los hombres, quienes intimidan a otros compañeros mediante insultos y golpes. Los agresores regularmente aprendieron en casa conductas violentas que descargan o reproducen después contra aquellos que consideran diferentes o inferiores. En el entorno escolar puede tratarse de un niño obeso, con lentes, pecoso, con alguna discapacidad, etc. Compartiendo la Salud te aconseja fortalecer en los niños y adolescentes su seguridad, fomentar el amor, la tolerancia y el respeto por ellos mismos y por los demás. Con ello estaremos formando hombres y mujeres con valores sólidos y por ende mejores seres humanos. Cuando cometen errores, los menores no deben ser desalentados ni subestimados con palabras ofensivas. Hay que motivarlos engrandeciendo sus logros y su capacidad. Si por otro lado conoces o vives de cerca un caso de agresión, denúncialo y pide el apoyo de profesionales. Te invitamos a que te mantengas informado y la mejor forma es entrar a www.compartiendolasalud.tv. Para conocer todas las direcciones de los consultorios de atención médica gratuita, llame al 5615-1963, 5615-1963. O visítenos en www.compartiendolasalud.tv. En Medix compartimos el valor de la salud. Hoy en Compartiendo la Salud estamos poniendo el dedo en uno de los temas más preocupantes, que es el bullying, el acoso escolar, la violencia en las escuelas. Y el tema es preocupante, hay que estar al pendiente y es necesario que se involucren tanto las familias como la escuela. Los estudios psicológicos aseguran que se debe crear un entorno de seguridad, de respeto y dejar a un lado la hostilidad. Y es muy importante, como parte de esta campaña, poner carteles, periódicos escolares que promuevan este valor del respeto. Existe evidencia científica de que los chicos agredidos, de que las chicas agredidas van a tener problemas como ansiedad o depresión, incluso ideas suicidas, si no los trata un especialista.
Es por eso que es vital que tu hijo, que tu hija tenga confianza y que tú lo ayudes, lo acompañes, lo escuches a que eleve su autoestima. Obviamente, cambiar de hábitos alimenticios, motivarlos para que realice ejercicio es una muy buena opción y es un buen principio. Y justo para hablarnos más de este tema del acoso escolar, está con nosotros la psiquiatra Alejandrina Inés Nogales. Doctora, me da mucho gusto que estés aquí porque creo que ya no hay tiempo que perder para hacer conciencia alrededor de este tema, porque está tomando unas dimensiones impresionantes. No sé si está aumentando el bullying o el acoso escolar más que hace 25 años, o antes no existía y apenas nos estamos enterando que está tan presente, ya está en internet, ya hablamos de este tema de una manera muy, muy cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Yo creo que este es un tema realmente importante y creo que todos debemos tomar como muy en serio este tema, ¿no? Se dice que el bullying siempre ha existido. La preocupación ahora es la forma como se está dando esto, ¿no? Parece que en los últimos años ha aumentado, es cierto, pero también es más agresivo, es más violento, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que también tenemos que ver esta otra parte de las creencias que se tenían de esto, ¿no? Hay quienes piensan que es parte normal del desarrollo, o sea, los niños peleándose tienen que aprender a defenderse, Sí, ya tenemos. ¿no? Entonces, y tenemos que tomar en serio, porque finalmente, como lo mencionabas, puede traer consecuencias graves en el desarrollo de un niño y alentar principalmente a los niños a que puedan hablar de este tema, ¿no? Sí. Que entiendan que no están solos, que no tienen ellos la culpa de lo que les está pasando y que busquen ayuda, ¿no? O sea, yo creo que eso es básico en esto. Sabemos que hay muchos niños que callan por distintas razones, sin embargo, es importante, ¿no? O sea, todos los padres de familia deben estar muy atentos a esto, tomen en serio si los hijos lo dicen. Sí, a mí lo que me parece preocupante es la falta de información que tenemos como para comprender el fenómeno en toda su extensión y que no nos quedemos en que esto nos provoque o lástima o susto, y la lástima y el susto no sirve para nada, No, por supuesto. porque ya hay casos de suicidio, incluso por cuestiones de bullying, ¿no? Hay reportados algunos casos del bullying por internet, Así que es. está aumentando muchísimo. Entonces creo que es conveniente, doctora, que aprovechando tu experiencia, podamos conocer el perfil tanto del que es acosado como de que es el acosador. Por eso que comentas que una característica de quien es víctima es que no sabe expresar, no sabe pedir ayuda, Así es. no, tiene miedo a decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el perfil, algunas características de quien es víctima de acoso escolar y de quien es él o la victimaria? Porque esto es entre hombres y mujeres también. Así es, aunque se sabe que es más común en varones, ¿no? En varones. Bueno, y del tipo más como agresivo, violento, ¿no? Como de agresión física. Y en las mujeres parece ser más frecuente el tipo relacional o el social, ¿no? El ridiculizar, hacer sentir mal al otro, ¿no? Humillar, por ejemplo. Que ese es el que está más en internet, ¿verdad? Que ese es el, sí. Y bueno, yo creo que también ese es otro punto como bastante amplio, ¿no? que comentar al respecto. Pero bueno, yo creo que cuando hablamos del perfil de la víctima, tenemos que tomar en cuenta que son personas que son inseguras, que pueden ser, tienen dificultad para expresar sus emociones, son personas que pueden sentirse incapaces a lo mejor de tener ciertos logros y son niños o adolescentes que pueden tener baja autoestima, ¿no? El hecho de no poder expresar, el poder sentirse como que les da vergüenza a lo mejor decir lo que les está pasando, el hecho de que si lo comentan con alguien, los van a tratar de tontos o cómo es posible que te dejes, ¿no? Como muchas veces pasa que los adolescentes pueden hablar o los niños en su casa y no son escuchados como tal, ¿no? O los dejamos como un tema, si no entramos a profundidad podemos dejar como algo que es normal, ¿no? Pasa, pero no es tanto, nada más defiéndete o aprende a defenderte y punto, ¿no? Sino yo creo que es un tema que se debe ampliar mucho en este aspecto. Algo que mencionas en el perfil de la víctima, también es muy importante comentar que a pesar de que cualquier característica distinta a otros, es decir, el niño que trae lentes, el niño que tiene las orejas grandes, el niño a lo mejor el más listo, el más gordito, el más delgado, etcétera, puede ser un factor de riesgo. Sin embargo, los estudios demuestran que no es tampoco el mayor riesgo
si además no se suma a este factor de riesgo estas características de personalidad, como insegura, frágil, ¿no? Que a lo mejor ante los demás se muestra así. Niños que son como muy intolerantes a la crítica, que fácilmente se pueden sentir mal si no los saludan, si no son amigos. Entonces, esas características cuando se asocian a los anteriores, ahí sí se suma el factor de riesgo, ¿no? Eso en cuanto a la víctima, y entendiendo que en esta cuestión del sobrepeso, en tanto es algo que me da una identidad en una etapa tan importante como es la adolescencia, sí puede de alguna manera generar todavía un poco más de violencia, ¿no? Así es. De esto quiero que nos platiques después de la pausa, doctora, porque hay también estudios que demuestran que posiblemente, y digo, suponen también que los niños o los jóvenes acosadores son también personas que consumen drogas. ¿Cuál es la verdad en cuanto a lo que los padres o madres podemos hacer? ¿Cuál es el perfil del acosador? Porque la violencia es algo que se aprende. Entonces, este joven que está agrediendo en la casa, en la escuela, ¿qué está viendo en su casa? ¿No? Hay algunos puntos importantes. Finalmente son conductas que se aprenden. Cuando vemos a alguien que está viviendo del bullying, tenemos que pensar en que el agresor es el que tiene más problemas, ¿no? De esto quiero que nos hablemos, problemas más severos. Si te parece que hablemos después de la pausa para darle todo su espacio y que ustedes, bueno, pues nos compartan todas sus opiniones a nuestra página www.compartiendolasalud.tv. Hoy estamos hablando de emociones contenidas del acoso escolar. Para conocer todas las direcciones de los consultorios de atención médica gratuita, llame al 5615-1963, 5615-1963 o visítenos en www.compartiendolasalud.tv. En Medix, compartimos el valor de la salud. Hoy en Compartiendo la Salud estamos hablando sobre las emociones contenidas, sobre el acoso escolar llamado bullying, y nos estamos dando cuenta de lo importante que es conocer a profundidad este fenómeno. Por ejemplo, cuál es el perfil de la víctima, cuál es el perfil del victimario o de la victimaria, cuál es la responsabilidad que tenemos los padres, en dónde se aprendió esta violencia, cuál es la responsabilidad de los maestros. Y para eso está con nosotras la especialista, la psiquiatra Alejandrina Inés Nogales, quien, bueno, pues ha sido muy clara, doctora, en cuanto a ponernos en contacto con aquello que estamos intentando dejar de ver en este tema que cada vez causa más víctimas. Ya nos dijiste el perfil de la víctima, ahora, el del victimario, hombre o mujer. En general, el victimario, el agresor, tiene algunas características también en su personalidad, ¿no? Muy importante que mencionabas el ambiente familiar, que seguramente genera y es propiciador de agresión o de resolver los conflictos a través de la violencia. El victimario puede ser una persona que necesita sentirse superior, porque es como el hecho de tener poder, ¿no? Tiene que ver con el ser agresor implica tener más poder y al contrario, ¿no? La víctima le quita ese poder, pero también es una persona que puede tener como esa falta de empatía, no puede ser empático con el otro. Se ha mencionado que hay problemas también en cuanto a ser muy autocríticos, ¿no? Y esta otra parte, que no hay esa resonancia afectiva ni la empatía, como mencionábamos, con el agresor, ¿no? O sea, cuando dices falta de empatía es que no son capaces de decir, oye, pobrecito. Sí, no sienten. ¿no? O sea, no siempre es una falta de control de impulsos, me enojé, le pegué, pero bueno, qué mala onda fui, ¿no? O sea, perdóname. No, simplemente lo pueden hacer y es una forma de sentirse mejor, ¿no? Y se dice que muchos de estos necesitan espectadores. Y ese es el punto importante, que yo creo que es las personas, se dice que alrededor del 41% de los amigos de las víctimas pueden defenderlos. Y es que es interesante cómo se corre la voz en las escuelas de a las 3 de la tarde en el callejón fulano de tal, va a pasar tal situación, va a haber ahí un pleito, ¿no? Eso cuando es, en cuanto a los pleitos callejeros o los pleitos de la escuela, se videograba, se suben, o sea, hay la intención de que se vea claramente lo que está sucediendo ahí. Y mi pregunta para ti es, doctor, y bueno, ¿y qué pasa con estos compañeros o compañeras que saben del acoso y no lo dicen? Indirectamente se convierten como en agresivos pasivos, ¿no? Estos son, finalmente están
son como ser cómplices, ¿no? Entonces yo creo que muchos temen a lo mejor estar en el papel del victimario, de la víctima, perdón, ¿no? De ser agredidos. Entonces es como observan y no se quieren involucrar. Pero yo creo que es muy importante en esto, al menos si no se van a involucrar, tampoco estén ser como la audiencia para el agresor, ¿no? Porque ese es otro aspecto, porque el agresor quiere sentirse más, porque los mirones, que a veces así les dicen, son los que pueden favorecer esta agresión. Entonces, crean toda la escenografía para esto, ¿no? O sea, sí, es como una actuación, ¿no? Entonces, sí es muy importante en ese sentido también la reflexión para aquellos que saben o ven agresión hacia otro, ¿no? Vamos a reflexionar después de esta cápsula informativa sobre la participación de los maestros. Se dice que es en las escuelas donde se puede dar el cambio. Yo creo que es en conjunto, pero te quiero escuchar a ti. Y esto será después de este corte. Gracias. Y los invito a que sigamos muy de cerca el caso de Luz María Mejía, una mujer que día a día se esfuerza para lograr su objetivo de lograr su peso saludable. Adelante.